Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit recordó sus momentos más emotivos de la boda, y las lágrimas de Neslihan sorprendieron a todos. ¿Qué recuerdos tan fuertes compartió Burak que conmovieron tanto a Neslihan? Burak Özçivit, uno de los actores turcos más queridos por el público, decidió abrir su corazón en una reciente entrevista y revivir algunos de los recuerdos más significativos de su boda con Fariye Evcen. Estas palabras llegaron de forma inesperada a los oídos de Neslihan Atagül, su excompañera de reparto y amiga cercana, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar los sentimientos tan auténticos de Burak. El actor comenzó contando cómo, el día de su boda, sintió un profundo agradecimiento por toda la gente que había estado a su lado en su trayectoria profesional y personal. Ese día me di cuenta de que el amor no solo es un sentimiento hacia la persona que tienes al frente, sino hacia toda la gente que cree en ti, confesó Burak con un brillo especial en sus ojos. Neslihan, al escuchar estas palabras, se mostró especialmente tocada. Según algunas fuentes, ella comentó en voz baja: "Es increíble cómo puede expresar tanto con palabras tan sencillas". La actriz, quien trabajó con Burak en una famosa serie, siempre lo consideró una persona cercana y noble, pero jamás imaginó que guardara recuerdos tan íntimos de su gran día. Burak continuó relatando cómo la mirada de Fariye al caminar hacia él en el altar fue uno de los momentos más potentes de su vida. Fue como detener el tiempo. Vi su sonrisa, sentí su paz, y supe que no necesitaba nada más, expresó con emoción. Estas frases, según relataron presentes en la entrevista, hicieron que Neslihan se llevara la mano al corazón, y algunos aseguran que se le escapó una lágrima. Además, Burak recordó un instante especial con su madre, quien le regaló un pequeño pañuelo bordado a mano que había sido de su abuela. En ese momento, sentí el peso de las generaciones sobre mis hombros y entendí la responsabilidad de construir un futuro sólido con Fariye, dijo el actor. Este detalle familiar hizo que Neslihan se sensibilizara aún más, recordando, según sus propias palabras, que la familia siempre está presente en los días más importantes. Por supuesto, la ceremonia tuvo momentos inesperados. Burak contó entre risas cómo uno de sus mejores amigos casi arruina el vals de los recién casados al pisar el vestido de Fariye. Nos reímos mucho, y eso también nos unió más, mencionó el actor. Neslihan, al enterarse de esta anécdota, no pudo evitar sonreír y comentó que Burak siempre había sabido encontrar alegría incluso en los momentos tensos. Otra parte muy comentada por Burak fue la canción elegida para su primer baile. Elegimos una melodía sencilla, pero con significado profundo, porque queríamos recordar cada nota toda la vida, explicó. Al escuchar esto, Neslihan recordó cómo en los rodajes Burak solía tararear canciones románticas en los descansos, y reconoció que esa sensibilidad era una de las cosas que más admiraba de él. El público femenino, especialmente, se sintió identificado con las emociones descritas por Burak. Las redes sociales se llenaron de comentarios de mujeres que aseguraban haber llorado con cada palabra, sintiéndose reflejadas en la intensidad de un día tan especial como una boda soñada. Neslihan, a pesar de no haber estado presente en la boda de Burak por compromisos laborales, confesó que le hubiera gustado compartir aquel momento con él y con Fariye. Son personas con corazones tan grandes que cualquier celebración con ellos se convierte en algo inolvidable, declaró en una entrevista posterior. Lo más emotivo llegó cuando Burak habló de la mirada de su padre. Cuando me abrazó después de dar el sí, sentí que me estaba entregando toda su confianza, relató con la voz entrecortada. Este detalle terminó por derrumbar las defensas de Neslihan, que no pudo contener el llanto al imaginar la escena. Según comentó a una amiga cercana, es imposible no emocionarse con historias tan llenas de verdad. A lo largo de la conversación, Burak insistió en que para él, la boda no fue solo un evento social, sino el inicio de un viaje compartido. La gente piensa que la boda es el final feliz, pero para mí es el comienzo de una aventura que se construye día a día, dijo con firmeza. Neslihan, visiblemente conmovida,
coincidió en sus palabras y afirmó que el amor auténtico se alimenta de los pequeños gestos. El relato de Burak llegó rápidamente a los medios y provocó un aluvión de reacciones. Muchos fans agradecieron la transparencia con la que habló de sus sentimientos, y se generó un enorme debate sobre lo importante que es expresar gratitud hacia la familia y los amigos en los días importantes. Por otro lado, algunos periodistas intentaron especular sobre si había algún mensaje oculto en sus palabras hacia Neslihan, dado que se notó una complicidad especial al recordarla durante la entrevista. Sin embargo, Burak aclaró con una sonrisa: ella siempre será una buena amiga para mí, nada más. Esta declaración calmó los rumores, pero no evitó que el público siguiera analizando cada mirada y cada gesto de los dos actores. Farideh, por su parte, también reaccionó con tranquilidad ante las emociones de Neslihan. Según cercanos a la actriz, se sintió feliz de que la historia de su boda tocara el corazón de tantas personas, incluida la de una amiga tan cercana a Burak. Compartir la felicidad multiplica la alegría, comentó Farideh a los medios con serenidad. El momento más comentado en redes fue, sin duda, la reacción sincera de Neslihan al escuchar el relato de Burak sobre su madre. Muchos usuarios comentaron que se sintieron identificados, pues los recuerdos familiares suelen ser el motor que impulsa la emoción más verdadera en un día tan especial. Por supuesto, no todo fueron lágrimas. Burak también recordó con humor que al final de la noche, cuando todos los invitados estaban bailando, él se quitó los zapatos porque ya no aguantaba más y terminó descalzo bailando con Farideh en el jardín. Fue el momento más auténtico de la noche, aseguró entre risas. Esta naturalidad hizo que Neslihan rompiera a reír también, diciendo: ese es el Burak que todos conocemos, siempre auténtico. Al finalizar la entrevista, Burak quiso enviar un mensaje a todos aquellos que sueñan con casarse algún día. No se estresen demasiado, al final lo que cuenta es el amor que se tienen, no los detalles perfectos, recomendó. Estas palabras fueron ampliamente compartidas por su sencillez y cercanía. Neslihan, finalmente, reconoció que escuchar a Burak la había hecho reflexionar sobre el valor de la familia y el amor verdadero. A veces olvidamos lo esencial y nos perdemos en cosas pequeñas, dijo con serenidad. Sin duda, esta historia ha conmovido a miles de seguidoras que ven en Burak y Farideh un ejemplo de pareja sólida, llena de complicidad y respeto. El hecho de que Neslihan también haya sentido estas emociones demuestra la fuerza de los recuerdos y cómo un relato sincero puede tocar hasta el corazón más fuerte. ¿Y ustedes, qué opinan de estas confesiones tan emotivas? ¿Han vivido algo parecido en sus propias bodas o en las de amigos cercanos? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus historias. Por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un comentario para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.